Vamos a hablar también de Julio Hernández López, Julio Astillero. Yo hacía un video de Julio Hernández López donde pues decía el testimonio de 3 personas, 2 mujeres y un hombre, donde critican el actuar como patrón, como jefe de Julio Hernández López. Y yo decía, pues una persona, pues a lo mejor es algo personal, ¿no? 2 personas ya empiezo a dudar, pero hay una tercera persona y creo que coinciden esas personas en el maltrato, la prepotencia de Julio Hernández López con sus empleados, y en algunas ocasiones yo entendí pues que les pagaba mal. Él dice lo contrario, y yo también argumentaba que no lo sé, pero en su momento Julio Hernández López, viejo priista, como muchos que ahora están en la 4T, en su estado, en su propio estado, obtuvo hasta hace no mucho, o bueno, no sé si lo sigue haciendo, contratos de publicidad por parte del gobierno priista de San Luis Potosí, y 4 millones en el 2015, pues no es una cantidad abismal, o no es nada del otro mundo, pero yo sí notaba y hacía una crítica que en esa época, en el 2015, muy crítico Julio Hernández López sobre Peña Nieto, y quién no podía ser crítico de Peña Nieto, pero cuando él se trataba, de su propio estado, de donde él estaba, era pura publicidad y puros promociones del gobierno, ya no me acuerdo, del gobernador hizo esto, llegó el Peña Nieto a inaugurar junto con el gobernador, lo típico, ¿no? Sí. Y una dualidad de crítico al gobierno federal, pero muy dócil y muy aplaudidor del gobierno que tenía ahí en sus narices, y esa era mi crítica, y salió lo nuevo de Julio Hernández López. ¿Cuál es tu lectura de este mini escándalo de Julio Hernández López y sus detractores o sus críticos? Sí, fíjate que cuando vi el programa que tú hiciste y vi algunos otros, me acordé de mi experiencia que yo tuve con él. Como te había comentado, él me invitó en 2019 a Radio Centro a participar en 2 programas presenciales y luego uno por teléfono, intervenciones. Y yo lo que tengo a Julio es un reclamo. Yo fui de invitado, que entra en el contexto de estos también pues reclamos o evidencias que han dado sus colaboradores, porque algunas de ellas me habrá llamado porque me contactó Julio. Él se había portado bien conmigo, digamos, me citó una vez en una de sus columnas, citó uno de mis textos. Hubo una especie de debate una vez allí en torno a la figura de Colosio en el Twitter, y él se deslindó y me brindó sus respetos. Y luego me contactó si no quería entrar. Le mandé un mensaje, me dio una vez un consejo periodístico, pero le pregunté y ya nunca más volvió a contestarme, sino 4 años después, cuando a él le faltaba algún invitaba a alguien de emergencia. Entonces me contactó, y si quería yo, claro, por supuesto. Pues te van a contactar fulano, y sí, y así fue. Y mi reclamo es parte de lo que dicen los propios colaboradores. Este hombre que se ha dicho objetivo, periodista, de izquierda, democrático, etcétera, ¿cómo actúa como si fuera alguien de derecha, o si no de derecha, como alguien pues no con ese perfil democrático, ¿no? Humano? Porque después de esas 3 invitaciones que me hicieron, no me volvió a hablar nunca, ni colaboradores ni él. O sea, y yo lo contacté. Dije, pues dame una explicación, tal vez no te gustó mi participación, o lo que sea, pero dime, oye, pues gracias, hasta ahí, que la dejamos, o algo. Entonces yo le escribí en un tweet que cuando lo veas le voy a preguntar, porque es como si tú escribes un oficio a la burocracia, tienen la obligación de contestarte. En su caso, como una figura que se maneja de izquierda y como más o menos como pues una figura del periodismo objetivo, entre comillas, pues pienso yo que debe actuar correctamente. Lo correcto es decir, ¿sabes qué, Héctor? No me gustó tu participación, que estés muy bien. Y eso es mi reclamo, porque dije, ¿cuál es el perfil
de este hombre, ¿no? Y vino, y me lo he estado cuestionando desde entonces, y aparecen estas evidencias que son bastante creíbles, a pesar de que tú dices, él les ha contestado. Pienso yo que, por eso te decía al principio del programa, entra en el contexto de esos personajes que se quisieron hacer figuras famosas. Ellos criticaban a López Dóriga, a Loret, a Cárdenas, y se quisieron convertir como ellos en términos de presencia, quizás no de contenido de opinión, pero de presencia. Querían ser igual de famosos, y pues por eso han usado personas o han sido, pues yo en mi caso, no que se hayan sido malagradecidos, pero sí muy pocos que será, pues gratos o respetuosos, decir, ¿sabes qué? Tu intervención no me pareció, ya, hasta ahí, pues, gracias, algo, simplemente, o ya. Entonces, doy este testimonio como evidencia. Ahí están en YouTube 2 de mis participaciones con él, para que se vea lo que hice. Ahí estaba también Arturo Cano, siempre mal encarado, y otro, Vadillo, muy amable, conmigo fue muy amable, desde antes de entrar a los programas. Y pues eso era una especie de reclamo que yo tengo con él, pero también lo subsumo a ese perfil de figuras que que eran críticas y se quisieron hacer muy famosos. Hay varios así, entre el Jalife y él entran en ese perfil. Y en ese trayecto se quieren rodear de gente, Jalife de discípulos que lo elogian todo el tiempo. Por eso digo que es un engañabobos. Y en el caso por los testimonios sobre Julio, pues gente que se someta a su perfil o yo qué sé, ¿no? Entonces era lo que yo quería decirte de Julio, que todavía tengo pendiente un reclamo. O no, como ves tú, o sea, lo mínimo que dice, oye, pues gracias, ahí nos vemos, ¿no? Sí, mínimo, ¿no? Sobre todo por el perfil sí, que maneja. Y especialmente por lo que se parece que tenía varias personas ayudándolo, ¿no? Por lo que te da más tiempo de atender personalmente a alguien, ¿no? Si estás ocupado haciendo malabares con todo y que estoy aquí y allá, pues no puedo atender a todo mundo, ¿no? Pero en este caso se entiende, por lo menos él hablaba de 3 colaboradores más él, pues que tiene personas que se dedican a esto, al otro, y tú pues te dedicas pues a, no sé, hablar en sus programas y que no llegaba tomar tu teléfono y contestar, ¿no? Sí, claro. Y creo que la crítica, Julio, creo que sus columnas, a mí me gustan sus columnas, sus análisis, que es una forma muy diferente como escribe él sus columnas en La Jornada. Creo que pocos como él. De sus ideas, en algunas cosas coinciden, en algunas no, pero para mí ya desde ese tiempo, desde 2015, se me hacía muy sospechoso, que sí, muy crítico, muy férreo con Peña Nieto, pero muy dócil con el gobierno que tenía ahí, ¿no? Creo que ahí para mí ya empezaba a dudar de su actuar, que pues es en base a conveniencia, ¿no? A un interés económico, ¿no? Sí, yo vi esos posts que tú pusiste de las evidencias de qué tipo de publicaciones se hacían en la Jornada de San Luis, y es muy claro lo que dices tú. Y para que entienda la audiencia, porque yo presenté el contrato y en ese contrato no estaba la firma de él, pero no, el mismo Julio Hernández López aceptó que sí recibía publicidad oficial del entonces gobierno priista, pero que era una publicidad no para él como Julio Hernández López, sino para su empresa. Y yo he dicho, eso todo el mundo lo dice que recibe chayote. Lo ha dicho López Dóriga, lo ha dicho Riva Palacio, lo ha dicho Ricardo Alemán, lo ha dicho Carlos Alarraqui. Todos los que le han recibido dicen, no es para mí, no es para Joaquín López Dóriga, es para mi empresa, es para mis socios, como Riva Palacio decía, yo tengo 20 socios, no es para Raimundo Riva Palacio. Y Julio Hernández López ha sido crítico y ha llamado chayoteros a varios de ellos, ¿no? O sea, entonces, claro, si tú acusas a otro de ser chayotero por recibir publicidad oficial, creo que no es una locura, una exageración acusarte de lo mismo, ¿no? Claro. Sí, ahí donde se ve que la independencia y la objetividad es relativa, ¿no? Y creo que, y se veía claramente, cuando el gobierno de San Luis Potosí le estaba pagando, pues él no tenía críticas, no había ningún problema en San Luis Potosí, todo era color de rosa, ¿no? El gobierno federal no le pagaba y así
hacía las críticas. Pues no, pues era fácil criticar a Peña Nieto, había material de sobra, ¿no? Y aquí también me extrañó, primero siempre me ha extrañado que necesiten tantas personas. Por ejemplo, en mi caso, pues a lo mejor porque soy un canal pero muy pequeño, no necesito de 3 personas o de 2 o de una. Decía una, a lo mejor si necesitas, sí podría ser mucha ayuda, pero decía 2 personas, 3 personas, ¿para qué necesitas 3 personas? Y también a mí me llamó la atención, y aquí la audiencia sabrá mejor si estaba explotando o no a sus trabajadores. Él dice que pagaba bien, que no era lo precario lo que reclamaban algunos. Él decía, hablaba que 40,000 pesos al mes, algunos decían que eran 4,000 pesos al mes. La audiencia se podrá formar su propio criterio, pero el canal de Julio Astillero creo que monetiza muy bien. Además, y yo decía, quiero pensar que como columnista de La Jornada le han de pagar muy bien a sus trabajadores, porque La Jornada es el medio impreso que le ha ido o que le fue mejor en la administración de López Obrador, recibiendo más de 1,500 millones de pesos. O sea, creo que los trabajadores deben ser beneficiados con esto, porque es una cooperativa, y me imagino que Julio Hernández Astillero tiene los recursos para pagar bien a sus trabajadores, y se me hacía muy extraño pues que tengas un discurso progresista, pero cuando ya se trata de poner las cosas en práctica, pues seas todo lo contrario, ¿no? Sí, ahí es donde engarza con mi testimonio en eso. Pero por otro lado, por ejemplo, a los colaboradores invitados, esos obviamente no se les paga, ¿no? No es que fuera uno pagado, iba uno ahí por buena onda y por hablar, porque nos interesa, ¿no? Es una plataforma para exponerte, para conocerte, te sirve a ti, le sirve a él. Claro. Y se entiende, ¿no? Pues de hecho, sería una práctica reprobable que tus invitados les pagaras, porque pues ahí habría conflicto de interés, ¿no? Claro. Sí. Pero creo que abordamos bien los 2 temas, principalmente el de Jalife y tu testimonio sobre tu experiencia directa con los dos. Con uno te fuiste a desayunar. Uno le invité, pagué el desayuno en el hotel diplomático acá por el Parque de los Venados, y con el otro pues estuve en su programa, ¿no? Y aparte de una experiencia. Pero para mí lo importante era no hasta personalizarlo tanto, sino ver a los personajes como parte de algo que hubo una ruptura en la forma de comunicar con las redes sociales. 9 y 10, más o menos, 2009, 2010, empezó esta efusividad por las redes sociales, y estos personajes que eran críticos de la prensa convencional se quisieron volver convencionales en el sentido de la fama, de su imagen. Por eso es que necesitas apoyo, o discípulos, alumnos, o muchos apoyos, como tú hacías la crítica de Julio, ¿no? Porque entonces tú ya eres la estrella. Lo mismo que López Dóriga, que Loret de Mola, que Eduardo Ruiz Gil, todas esas personas, Carmen Aristegui, bla, bla, bla. Digamos, tú eres la estrella y tienes a un grupo de colaboradores o de discípulos, en el caso de Jalife. Digamos, es que es importante ver, y ahí meter a otros personajes, ¿no? Que entran en esa línea, porque es un fenómeno reciente, 15 años tiene. Y también hay que ser justos, diría yo. Ha tenido muchos beneficios, ¿no? Sí. Difícilmente se podría, no sé, es una especulación, no sé si se hubiese dado el cambio en el 2018 sin las famosas benditas redes sociales, sin YouTube, claro. Twitter. No sé si hubiese dado sin ellas, pero facilitó la comunicación, la información, el comunicar por parte de la 4T, de lo que era Morena. Creo que facilitó mucho contrarrestar la narrativa de los medios tradicionales. Exactamente. Hoy día puedes contraargumentar contra la narrativa de los medios tradicionales, de los periodistas tradicionales. Es una herramienta excepcional, donde obviamente pues algunas cosas no han funcionado, han querido, en este caso, pues personas como Jalife, creo yo, mienten como respiran. Y en el caso de Julio Hernández, así tiene un pensamiento de izquierda progresista, pero en la práctica pareciese, por lo que sabemos, una fachada. Que es como pues un mini Ricardo Salinas, ¿no? No, ahí claro. Estoy exagerando ya. Sí, pero sí, las redes sociales, claro, si estuvieran controladas por un poder
omnipresente, pues no podríamos haber realizado el cambio, ¿no? O es ese cambio se dio porque quisieron esas fuerzas extrañas que se diera el cambio, no la sociedad, no los mexicanos. Ese es más y creo que, por ejemplo, no me he metido a fondo a la ley de aguas, no me he metido muy a fondo a la ley de la nueva ley, o lo que será en el 2030, 40 horas, la jornada laboral de 40 horas, pero he visto rápidamente críticas que le hacen a la ley de aguas, he visto críticas que le hacen a posponer hasta el 2030 la jornada laboral de 40 horas. Creo que son críticas válidas. Por ejemplo, en el caso de la jornada de 40 horas, para mí se me hace posponer demasiado hasta el 2030. No me he metido a lo del aguas. Pareciese que por ver a Ricardo Monreal junto a uno de los Levarón, y el señor hable bien de la ley, para mí es algo sospechoso. Claro. Pero hay muchas cosas que se deben criticar y cuando haya material, vamos a criticarlo, ¿no? Claro, exacto, conteniendo la información y tú tienes tu propia postura muy personal, pero sin tratar de descarrilar el proyecto principal. Eso es creo lo esencial. Sí es criticable esto y aquello, pero esto es lo esencial, hacia donde viene caminando el país en este devenir histórico que te planteaba, que te decía hace rato, ¿no? Y tenemos que tener muy claro, mucha conciencia de ello. Pues, ¿algo más que te gustaría agregar, Héctor Palacio? Pues sí, mira, agregar que te agradezco mucho la invitación, Julio, que le comento a tu audiencia que tuvimos contacto, creo que desde 2011 o 12, Julio, y yo, de esas cosas que dices, bueno, y ya luego lo desconoces, y quién es, ¿no? Julio siempre ha sido muy amable conmigo y con todos. Yo el otro día le comentaba a alguien, yo creo que es el único youtubero que ya creo, porque, por ejemplo, hay unos que están obsesionados todo el día transmitiendo. ¿Cómo se puede hacer eso? Es impresionante. Tú haces menos trabajo y es mejor, tiene más, creo yo, sustentación, información, vas desmenuzando los videos, las informaciones, etcétera. Solamente estar todo el día transmitiendo es ya como una enfermedad. Yo por eso no tengo mi canal de YouTube, no podría yo sobrellevarlo, ¿no? Prefiero de vez en cuando intervenir así, y los que escribo los domingos y ya. Pero bueno, yo te reconozco, Julio, y que nos veamos de vez en cuando, y pues que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación de nuevo.